Podéis tomar asiento. Buenos días a todos. Qué privilegio poder estar en la presencia del Señor y alabar al Cordero de Dios, a Jesús, a su obra en la cruz. Es un privilegio que el Señor da después de habernos salvado en Cristo Jesús. Quiero pedir a la iglesia que pueda abrir en el texto a donde vamos a meditar hoy, palabra del Señor. Voy a pedir a Patricia que venga aquí para realizar la lectura pública de la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo el capítulo 15 de Génesis y vamos a meditar en este texto precioso. ¿Crees que el Señor te ha traído aquí para hablar a tu corazón? Yo creo. Amén. Así que vamos a escuchar la voz del Señor. Génesis 15, a partir del versículo 1. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cordero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Oramos. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la revelación del Dios vivo. Es la palabra eterna del Señor para su pueblo. Es la palabra, Señor, que tiene el poder de ser luz poderosa
de ser espada que penetra, Señor, en lo profundo de nuestro ser, pero también es la medicina celestial que tiene el poder, Señor, de llevar a nuestra esperanza a descansar en lugares altos, a descansar en la obra de Cristo. Señor, ¿qué haríamos si no fuera tu palabra, Señor? Somos ciegos, pero ahora estamos delante de la luz, Señor, que tú puedes utilizarme, yo que soy una vasija tan limitada, que puedes utilizarme a mí como instrumento de tu palabra, que tú tengas por bien, Señor, visitarnos a nosotros como pueblo tuyo, a todos aquellos que entraron aquí en esta mañana buscando un lugar alto a donde afirmar su esperanza, que tú hables poderosamente, que tú nos des ahora esa fe para entender y recibir la palabra, no como palabra de un hombre, más bien como palabra del Señor, del Dios Todopoderoso, que tiene, Señor, y que nos da ese privilegio de hoy tener este momento en que estamos delante de Él, en este momento que es como un pedacito del cielo. Señor, ven a nuestro encuentro. Gracias por el perdón de los pecados, por la sangre de Cristo. Gracias porque ahora podemos correr para tus brazos y hacer como María, que se sentó a tus pies, escuchando las palabras poderosas, las palabras de vida eterna del Maestro Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Y por eso te alabamos en su nombre por este momento. Amén. 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 Querida iglesia, quero falar hoje sobre esse lugar a donde deve descansar nossa esperança. E quero fazê-lo através de uma crisis de Abraham, aqui no versículo 15. Já sabéis que a história de Abraham vai de crisis em crisis, mais ou menos como nossa vida. E nesta crise de Abraham, veremos como as crises são uma oportunidade, uma grande oportunidade para evaluar onde está fundamentada nossa esperança. Assim que o Senhor te ha chamado aqui a este lugar para evaluar aonde está fundamentada tu esperança e para evaluá-lo através da palavra do Senhor, não a partir de nosso coração, a partir da esperança do Senhor. Pero quero poner esta crise e quero ubicá-la dentro de um contexto maior. Esta crise não surge de la nada. Mira como começa o texto. Depois destas coisas. Ou seja, há uma razão, há uma causa clara para esta crise. E para isso vou tentar apresentar-vos pouco alguns episódios desta série de Abraham. Pero só quero enfatizar e destacar os episódios positivos da vida de Abraham. Por exemplo, no capítulo 13, Abraham havia alcançado uma grande vitória, a vitória da fé. Havia renunciado à beleza e à riqueza terrenal do Vale del Jordão para abraçar solamente as promessas que o Senhor lhe havia dado. É a vitória da fé. Vitória número 1. Se avançamos para o capítulo 14, nesse segundo episódio de vitórias desta série de Abraham, contemplamos outra vitória sobrenatural. No capítulo 14, quando Abraham escuta que Ló estava prisioneiro de Sodoma, Deus utiliza a Abraham e lhe dá uma visão sobrenatural de que tinha que sair de seu confort e resgatar a Ló, pero também resgatar a Sodoma, que não lo merecia. Pero, por supuesto, o Senhor lhe dá uma grande vitória. E ao final desse capítulo 14, como se isto não fosse o suficiente, Abraham recebe as bendições e celebra um pacto eterno com esse rei misterioso, esse rei sacerdote Melquisedeque, que sabemos que apunta a uma figura de Cristo. E esse rei sacerdote viene a Abraham, le bendice com a bendição eterna do Senhor e uma vez mais vemos a este homem, a Abraham, a cosechar outra vitória, porque viene o rei de Sodoma e Abraham disse ao rei de Sodoma: Madre mía, pero para que vou aceitar tus bienes se já he sido bendecido por el rei e el Deus eterno?
Porque estou apresentando um resumo destes 4 episódios da série de Abraão? Porque são episódios onde vemos a vitória de Deus em um homem. Este homem e sua família haviam cosechado, haviam progressado nessa caminhada de fé, de obediência, e por essa razão, depois de estas vitórias assombrosas, aparecem estas palavras. E aparece esta crise. Depois destas coisas, depois de todo estas vitórias da fé, da obediência ao Senhor, vemos Abraão, de um modo quase contraditório, desanimado. Aunque pareça contraditório, as grandes experiências de fé e obediência ao Senhor levaram Abraão a um estado de desânimo. E esta experiência, ojo, não é tão insólita em la vida de quem camina com Deus. Depois de grandes vitórias, existem experiências de grandes valles. E a experiência do profeta Elias parece ser o exemplo mais paradigmático. Não sei se alguma vez passaste por este tipo de experiência, depois de grandes vitórias de Deus, depois de grandes avanços em la obediência a Cristo, te metes e te vês em um grande vale. Muito bem, como quero organizar a meditação deste texto? De um modo muito sencillo. Em primeiro lugar, quero invitar-te a compreender as causas, as verdadeiras causas desta crise, desta nova crise de Abraão. E depois quero meditar contigo sobre 3 garantias. 3 garantias que o Senhor vai dar a Abraão. Primeiramente, quero compreender contigo as causas profundas desta nova crise de Abraão e depois quero ver contigo 3 garantias. O Senhor, através de uma visão sobrenatural, lhe vai dar 3 garantias para que a fé de Abraão descanse aonde tiene que descansar. Muito bem, vamos avançar para compreender as causas profundas desta nova crise de Abraão. Hemos visto que é uma crise quase paradójica, não? Quase contraditória. Mas vamos tentar entender melhor o que está passando aqui no coração de Abraão. Esta crise do capítulo 15 está marcada a partir de 2 grandes problemáticas. E hablo a partir do coração de Abraão, tal como se apresenta aqui. 2 grandes problemáticas. Em primeiro lugar, depois de experimentar tanta vitória, essas vitórias, ao invés de fortalecer a fé de Abraão, que em um certo sentido lo hicieron, levam a Abraão a experimentar sua completa insolvência, sua completa incapacidade. Que significa isso? O que significa isto? Abraão passa a experimentar uma insolvência, uma incapacidade total para manter sua fé a Deus, sua obediência ao Senhor. Por outras palavras, se Abraão estivesse aqui para abrir seu coração, ele diria: mira, quero dizer-vos uma coisa, quero confessar-vos uma coisa, querida igreja, não tenho nenhuma condição para sostener minha relação com Deus, não tenho nenhuma condição para sostener minha fidelidade à missão de Deus, não sei, as promessas de Deus, de que o Senhor me vai ser uma bendição para toda a família da terra, são tão altas, que eu simplesmente não dou abasto. Depois de uma grande vitória, vem um momento de grande insolvência espiritual. Alguma vez has experimentado esta crise? Quando prediquei este texto em la igreja quichua, ao final um irmão disse: mira, por la primeira vez entendo lo que va a mi corazón, lo experimento todos os dias. Alguma vez has experimentado esta crise de uma terrível e profunda insolvência em tu relação com Deus? De sentir em los tuétanos de tu ser que simplesmente eres incapaz de ser fiel ao Senhor por tus próprios esforços? Esta foi a primeira causa desta nova crise de Abraão. Le vou chamar del temor a la insolvência. El temor a la insolvência. Quero aclarar aqui uma coisa.
Se tu contestas que sim, que experimentas a menudo esta crise, quero dar-te duas boas notícias. A primeira boa notícia é que este temor é um temor natural. É um temor natural de quem camina e está crescendo em la senda de la fé e de la obediência a Deus. É um temor que nos impulsa a depender mais e mais de Deus e de sua palavra. E esta é a razão porque te vês como alguém pobre em espírito. En el sermón del monte o de la montaña, Jesús va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y por lo tanto, para el pobre del espíritu, solo hay una posibilidad. Por un lado, él tiene que experimentar esa insolvencia, pero por otro lado, no puede quedarse allí. ¿Sabes por qué? Porque esta experiencia de una insolvencia espiritual, de una incapacidad espiritual, tiene el poder para paralisar nuestra caminata de fe con Dios. Si por un lado este temor es normal, por otro lado, Dios querría ver a Abraham avanzando y poniendo su fe en lugares aún más altos. E de igual modo, Deus não te quer ver aí paralisado ou paralisada em tua insolvência. Deus te hace recordar hoje, uma vez mais, a ti e a mim, glória ao Senhor, através de uma visão, como lo va a hacer a Abraham, de que não há razones para seguir aí, bloqueado en el temor, sin avanzar. En una visión, Dios se acerca a nosotros tal como se acercó a Abraham y dice, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón. Vuelva a poner tus ojos y tu esperanza en aquel que es nuestro escudo eterno, aquel que es nuestra herencia, nuestro premio. Amén. En definitiva, concluímos que nuestras crises de insolvência solo poderão ser benéficas para nossa alma quando elas nos hacen crescer em la fé, quando elas nos hacen poner nossa esperança em algo, em alguém que é mais alto que as circunstâncias, em Deus e solamente em Deus. Pero quero avançar rapidamente, estamos compreendendo que crise é esta, hemos visto que é uma crise de insolvência, pero há uma segunda causa. Há uma segunda causa e me alegro que Abraham abra su coração, ponga as cartas em la mesa e a lo largo deste texto vamos a ver, a partir de las palavras de Abraham, que havia uma segunda causa para esta nova crise. Más allá de la insolvência espiritual, podemos ver claramente, por exemplo, en el 15:2, en el versículo 3, e mais tarde também em 15:8, podemos ver claramente que havia aí uma tensão e uma luta muito grande no coração de Abraham. Já não é aquela tensão, aquela luta que ele havia experimentado em Egipto. ¿Te acuerdas? Que lo levou a alimentar em seu coração a ambição, a mentir, a utilizar a sua mulher. Não. Já não é esse tipo de crise, já não é uma crise tampouco relativa à segurança da vida. Não. Isso já havia passado. É outra crise, é outra luta. A segunda razão é que a esperança não parava de ser adiada. O Senhor lhe havia prometido, serás uma bendição, te darei uma terra, te darei um hijo. A bendição vendrá através desse hijo. Pero quando Abraham mirava a sua vida, mirava as circunstâncias da vida, lo único que concluía é que essa esperança se adiava uma e outra vez.
e se o nascimento de um filho, e se el poseer la tierra não era uma realidade, como poderia ser Abraão uma bendição para todas as famílias da terra? Déjame utilizar outras palavras para descrever esta segunda causa da crise. Quando a esperança de ver as promessas divinas é adiada uma e outra vez, que podemos esperar? Para onde devemos mirar? Que devemos fazer? Como continuar a caminhar com Deus? Alguma vez has experimentado isto? Eu, todos os dias. Abraão necessitava receber do Senhor novas garantias. Guarda isto em tu coração. A causa desta grande crise, aparentemente paradójica, Abraão necessitava de receber do Senhor novas garantias para seguir caminhando com seus olhos e com seu coração e com sua esperança puestos em Deus e solamente Deus. Mira as palavras de Abraão, estão aí. Mira o que pergunta ao Senhor. Que me darás? Assim de sencillo. Que me darás? Como sei que me darás a terra? Vai dizer a continuação. E é esta necessidade de garantia que nosso coração também tem, que vai impulsar a resposta de Deus a lo largo deste capítulo. Quizás tu me perguntes agora, João, é muito bonito escuchar isto, não? Deus que viene a dar garantias ao homem, pero isso não poderá ser uma muleta de la fé, a famosa muleta de la fé? Não, não é uma muleta. ¿Sabes por que nosso coração necessita de garantias? Porque diz a palavra do Senhor, desde Gênesis 1, que o homem foi criado por Deus, foi desenhado para anelar e viver bajo garantias eternas. E por isso a primeira coisa que Deus vai falar a este homem é: eu sou tu escudo, eu sou tu galardão eterno. Aqui tienes as garantias. Tu e eu fomos desenhados por Deus para anelar e viver segundo firmes fundamentos bajo garantias eternas. Não é muleta, é nosso desenho. Fomos criados para anelar lo eterno. Amém? E por lo tanto, neste capítulo da série, agora quero meditar sobre as 3 garantias que o Senhor vai dar a Abraão. E mira como o Senhor vai revelar essas garantias através de uma visão, através de uma visão nocturna. Vale? Abraão não estava dormindo. O Senhor lhe deu um sonho, não sabemos se foi sonho ou se foi uma visão, estava aí dentro de sua tenda e de repente o Senhor lhe deu olhos para ver lo sobrenatural, lo celestial, lo que ele não conhecia sobre sua vida, pero esta garantia é uma garantia que vem através de uma visão de Deus. E isto, se lo aplicamos a nosso coração, é maravilhoso. Se tu coração ha venido aqui buscando garantias, se tu coração ha venido aqui buscando lugares altos para fundamentar tu fé, esses lugares altos não vêm de uma visão tua, de uma visão do homem, vêm de lo alto, vêm de Deus. Vino a Abraão uma visão. Esse é o movimento. Se nosso coração necessita de garantias eternas, não é a partir de uma visão do homem que vamos alcançar essas garantias, é a partir de uma visão de Deus. E vino a Abraão em uma visão, como nossa geração necessita de uma visão de Deus mesmo. E Deus vai apresentar uma visão sobre Ele mesmo, falando de 3 garantias. Por favor, toma nota, muito sencilla. Primeira garantia, a justificação por la fé. Segunda garantia, um sacrifício único e suficiente. Terceira garantia, a história de la redenção. Repito, 3 garantias sobre Deus, 3 garantias que o Senhor dá a Abraão. A justificação por la fé. Segunda garantia, um sacrifício único e suficiente. Terceira garantia, a história
da história da redenção. E mira o que o Senhor quer fazer hoje em meu coração e tu coração. Mira o que diz o versículo 5, tão visual esta descrição. O Senhor quer sacar-nos, quer levar-nos fora da noite oscura del alma, quer nos levar fora e quer nos fazer mirar a los cielos, aonde está fundamentada nossa esperança. Que o Senhor haga isso com nós por la gracia de Jesucristo. Amém? Vamos avançar para a primeira garantia. Primeira garantia, a justificação por la fé. Quero volver a ler o versículo 6. Estamos em Gênesis 15, versículo 6. E mira o que diz: e creio a Jeová e lhe foi contado por justiça. E creio a Jeová e lhe foi contado por justiça. Quando miro a este texto, vejo como a Deus, me recuerda como a Deus le gusta tratar nuestra alma mientras estamos hablando com Ele. E aqui vemos várias charlas, várias conversações de Abraham com o Senhor. E a primeira charla é maravilhosa. Não sei, vou tentar parafrasear, ok? A primeira charla do Senhor com Abraão. Sabemos que o Senhor vino a Abraão e mira o que diz no versículo 5. Lo lleva afuera e le dice: Abraão, quero dar-te uma promessa. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham contesta al Señor y le dice: bueno, yo creo que tú lo harás, aunque yo no pueda hacer nada para alcanzarlo. Y le contesta inmediatamente Dios: tú eres justo ante mis ojos, por haber creído en mí y en mi poder sobre tu vida. En este diálogo tenemos lo que significa la justificación por la fe. Yo sé que es muy poco. ¿Qué significa esto? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo este movimiento del alma de Abraham puede ser uma poderosa garantia para nossa esperança? Necessito de Pablo, necessito do apóstolo Pablo. Aí temos em Romanos 1:5, Pablo explica de uma forma muito mais profunda e clara o que significa esta declaração de Deus, esta experiência de Abraão com o Senhor. Mira o que diz Pablo, Romanos 4, del 1 al 5. ¿Lo tenéis? Que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Com esta expressão, segundo a carne, Pablo está dizendo que creéis que alcançou Abraham através de seu esforço, através de seu ingenio. Porque se Abraham foi justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para com Deus. Porque, que diz a Escritura? Creyó Abraham a Deus e lhe foi contado por justiça. Pero al que obra, não se le cuenta el salário como gracia, sino como deuda. Mas, e agora viene a explicação de Pablo, mas al que não obra. Uau! Vou repetir, versículo 5. Mas al que não obra, sino cree en aquele que justifica al impío, su fé lhe é contada por justiça. Como Pablo nos ajuda a entender esta experiência de Abraão? O que Pablo está dizendo é que neste momento da vida de Abraão, bajo esta crise e esta experiência de insolvência, que podia ser esse homem para Deus? Nada. Por duas razões. Porque a experiência mesma de caminhar com Deus lhe havia mostrado que ele era pecador. E os pecadores não podem fazer nada para o Senhor. Bueno, déjame mejorar isto. Sí que lo pueden.
Sí que un pecador puede hacer muchas cosas para Dios, pero todo lo que hace lleva y está manchado por la injusticia de su pecado. Y por esta razón, cuando Pablo mira en este momento de la vida de Abraham, Pablo dice, Abraham no podía hacer nada. Nada que fuera considerado justo para Dios. Nada que pueda ser considerado como un sacrificio para conquistar la sonrisa o la salvación de Dios. Pablo dice en este momento, versículo 5, Abraham no podía obrar nada. Y en este momento, donde Abraham es plenamente consciente de su insolvencia e incapacidad espiritual, es en este momento que el Señor derrama el milagro y el don de la fe. Hay un milagro que ocurre en el corazón de Abraham. Él mira a Dios, mira la insolvencia de su corazón y dice, Señor, yo no puedo, pero tú, que eres el Dios Todopoderoso, tú puedes hacer esa obra en mí, tú puedes hacer con que las promesas eternas se cumplan en mi vida. Y en ese momento el Señor mira a este siervo y dice, tú eres justo ante mis ojos. Si tú estás aquí experimentando una crisis de insolvencia, solo hay dos caminos posibles. Solo hay dos reacciones posibles ante Dios. O abrazas a Dios en tu insolvencia, lo abrazas. A Dios en tu insolvencia, no soy capaz, pero tú eres capaz. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y esa es la definición de una vida justa. O te rebelas contra Dios, te instalas en tu orgullo, y esa es la definición de una vida injusta. Abraham va a abrazar a Dios en su insolvencia, y Dios le va a decir, jolín, gloria al Señor. Esa es la definición de una vida justa. Tú eres justo, Abraham, ante mis ojos, porque decidiste creer en mí y solamente creer en mi poder. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A partir del don de la fe derramado en el corazón de Abraham como un milagro sobrenatural, Abraham pasa a estar en una correcta relación con Dios. Y esta fue la primera garantía divina, la primera visión sobre la primera garantía divina para este siervo del Señor. Y espero que sea también para tu corazón y para mi corazón. Sabes, una vez más echando mano de Pablo, en el capítulo 4, un poco más adelante, en el versículo 18, Pablo va a definir las marcas de esta fe que fluyen de una esperanza que es simplesmente depositada, que está depositada solamente en Dios. Las marcas de una fe verdadera. Pablo va a decir a partir del versículo 18, mire qué texto maravilloso. Él creó, está hablando de quién? De Abraham, obviamente. Él crió en esperanza contra esperanza. La fe verdadera, esa fe que el Señor derrama en el corazón, es una esperanza contra la esperanza. ¿Cómo explicar eso? El Señor te da ese milagro de esperar en el Señor, aunque todas las circunstancias apunten para el contrario. Es una esperanza contra la esperanza. Dice también que es una fe que no se debilita, cuando considera sus circunstancias. Mira, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Bueno, como este texto es importante para mí. Amén. Que estaba ya como muerto. O la esterilidad de la matriz de Sara. Pero también es una fe que se fortalece dando glórias a Deus. É uma fé que se fortalece quando entra nessa senda, não só de confiar em Deus, Senhor, de alabar-lhe, de exaltar-lhe. É uma fé que vive para a glória de Deus. Porque mira o que diz
el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sabéis por qué ese hombre encontró en esta verdad, la justificación por la fe, una garantía alta, un lugar alto para su esperanza? Mira cómo va a terminar Pablo en el verso 20, en el verso 21, plenamente convencido. Esta es la obra de la fe, es un milagro del Señor en nuestra vida, plenamente convencido de que era también poderoso. Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria al Señor, que el Señor nos lleve a este lugar alto. Y para poner la guinda al pastel, en el versículo 7, y volvemos para Génesis 15, versículo 7, después de Dios dar esta primera garantía, la justicia por la fe, mira lo que el Señor hace, pone la guinda al pastel y le recuerda en el versículo 7, le recuerda a Abraham que Dios había sido fiel en el pasado. Mira, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Con esta afirmación, el Señor estaba diciendo a Abraham, tu historia conmigo no ha empezado contigo, ha empezado conmigo. Yo te elegí, yo te fui a buscar, yo te salvé. He sido fiel contigo en el pasado y por lo tanto tu fe debe descansar en que yo seguiré siendo fiel eternamente. Oh, qué grandes aplicaciones tenemos nosotros aquí para nuestra vida. Nuestra insolvencia es transformada, querida iglesia, en una fortaleza, en una gran fortaleza, cuando nuestra fe descansa únicamente en la justicia, en el poder, en la fidelidad eterna de Dios, no en nosotros mismos. Ese es el camino de la vida injusta, no en nosotros mismos, solamente en Dios. Pero, y avanzamos para la segunda garantía que el Señor da a Abraham. Me imagino que el solo escuchar la palabra tierra, que es lo que el Señor va a decir en el versículo 7, mira, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Solo el hecho de escuchar la palabra tierra ya despertó, me imagino, en el corazón de Abraham otro foco, otra causa de la crisis. Ahora la crisis es orientada ¿para qué? La tierra, el hijo, la tierra. ¿Cómo podría tener garantías de que Dios le iba a dar la tierra de Canaán? Y fue el momento oportuno para que Dios le mostrase la segunda garantía, que se llama un sacrificio único y suficiente. Un sacrificio único y suficiente. Quiero llamarte la atención, es un texto, ahora vamos a entrar en un texto un poquito más complicadillo, pero quiero que tú lo mires a este sacrificio, mires a cómo se va a presentar este sacrificio a partir de la didáctica de Dios. Dios es un Dios muy didáctico y le gusta utilizar imágenes para que entendamos nuestra alma y a dónde debemos acudir. Y a partir de este sacrificio único y suficiente, el Señor va a mostrar a Abraham dos cosas. La profundidad de la injusticia de su vida, pero va también a enseñarle la profunda suficiencia de la salvación de Dios. Si Abraham pensaba que conocía la raíz de su insolvencia, este sacrificio va a decir, conoces muy poco sobre tu corazón, sobre la injusticia de tu corazón, pero a la vez el Señor le va a presentar una profunda visión de la suficiencia del sacrificio, de la suficiencia de la salvación de Dios. Vamos al texto, si no nos pilla el toro del tiempo. Muy bien, Dios invita a Abraham para celebrar un pacto. ¿Qué significa esto? Pues Abraham sabía muy bien lo que era un pacto. Era algo común que gente se encontrase para celebrar una alianza
una alianza. Abraham, en el capítulo anterior, había celebrado un pacto con Melquisedec. Él sabía muy bien. Entonces, ¿qué hace Abraham? Pues trae lo que Dios le había pedido para celebrar un pacto con Dios. Y pues trae el sacrificio, trae los animales del sacrificio. Y empieza a partir. Esta palabra, cortar, partir, es una palabra técnica muy importante en el Antiguo Testamento. Es la palabra que se utiliza para celebrar el pacto. Celebrar el pacto significa literalmente cortar, partir los animales. Algo que no se ve en nuestra lengua, ¿no? Cortar. Abraham empieza a cortar los animales en dos partes. No sabemos por qué él corta los animales mayores. No lo hace con las aves, quizás porque eran aves, animales muy pequeños, no se sabe, el texto no contesta. Pero lo que sí es importante es que al partir y celebrar este pacto, Dios ya estaba enseñando a Abraham que este pacto representaba muchísima cosa. Representaba que dos personas iban a pactar una con la otra. Representaba también que ese pacto implicaría vida, bendición en caso de obediencia o muerte. Y por eso se daba muerte a los animales. O muerte en caso de desobediencia. Pero lo que ocurre a continuación es muy interesante. Después de Abraham disponer los animales, las partes de los animales, una enfrente de la otra, Abraham espera a que venga Dios. Abraham espera que venga Dios y que Dios celebre un pacto con él, como vino Melquisedec y también celebró ese pacto, dándole pan y vino, ¿ok? El vino también es vida, gloria al Señor por eso, ¿vale? Y de repente, mira lo que dice el texto. ¡Wow! Mira la profundidad de esto. Mientras Abraham esperaba a Dios, mira lo que dice el texto. Verso 12. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham. Pero no era un sueño normal. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Sabes lo que Dios estaba mostrando y enseñando sobre la insolvencia de Abraham? Es que su insolvencia, su incapacidad, era una incapacidad injusta. No solo le debilitaba, le impedía de celebrar algún pacto con Dios, de hacer alguna obra justa delante de Dios. No, era más profundo. Era una insolvencia, una injusticia que merecía ¿qué? Castigo. Porque aquí ese temor de una gran oscuridad habla de un castigo. Dios estaba viniendo a su corazón diciendo, tú eres injusto. Y por esa razón, por los pecados, por tus pecados, mereces ser castigado. Ese temor y esa gran oscuridad van a visitar al Hijo de Dios cuando lo van a levantar en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo de Dios, Jesús, estaba muriendo por los pecadores, Él estaba recibiendo el castigo de la ira de Dios. Abraham espera que Dios venga y el Señor aprovecha para mostrarle su total insolvencia, pero también su culpabilidad debido a sus pecados. Y viene Dios. Ahora bien, por favor, acompáñenme. El Señor viene, pero el texto es interrumpido. Esto es muy importante para entender. Se mezcla el sacrificio con una visión de la historia. Vamos a repetir, se mezcla la visión del sacrificio con una visión de la historia. Ahora quiero hablar solamente sobre el sacrificio,
Pero la visión del sacrificio es mezclada con una visión de la historia. Y esto es súper importante. Mientras Abraham experimentaba el poder paralizante de su injusticia, viene Dios. Dios viene al altar como un horno humeante, como una antorcha de fuego. ¿Qué significa esto? Bueno, más tarde los israelitas en el Sinaí verían a ese Dios que es como fuego consumidor. Viene ese Dios que es como fuego consumidor, como Dios santo, pero un Dios santo, 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 que viene a establecer un pacto y a hacer el sacrificio que Abraham no podría hacer. ¿Qué hace Dios? Mientras Abraham estaba paralisado por su insolvencia espiritual, Dios pasa por entre los animales para decir, yo soy la garantía del pacto. Y cuando Dios pasa por los animales, lo que Dios estaba diciendo a Abraham es lo siguiente, yo voy a morir, yo voy a pagar con mi propia vida, yo, el Señor, la injusticia de tu corazón. Yo voy a pagar, yo mismo, el Señor, voy a pagar por tus pecados, por la injusticia de tu corazón. Y por lo tanto, este pacto, este sacrificio es único y es suficiente. Es único porque es el Señor que lo hace. Es suficiente porque es el Señor que a través de su vida, a través de su sangre, el Señor mismo es la garantía de ese pacto. Dios mismo lo haría. Dios mismo sostenería ese pacto. Y esta escena es tan didáctica. Es tan didáctica para conocer nuestro corazón, pero también para entender que esta escena, este sacrificio, apunta para quién? Para Jesús. Para Jesús. Cuando ese rey humilde, el Hijo de Dios, vino a la cruz, lo que él estaba haciendo colgado en esa cruz era pasar por las partes, sellar el sacrificio, mostrando nuestra insolvencia, castigando el pecado, pero también haciendo por nosotros lo que nosotros no podríamos hacer por nuestra vida. Esta semana me tocó tratar con algunos alumnos el texto a donde Jesús es presentado ante Pilatos. Y qué alegría ver los ojos de plato que hacían los alumnos cuando ellos vieron que Jesús ha tomado su lugar en la cruz. El justo tomó el lugar del injusto para que el injusto pueda reconciliarse con Dios por la sangre de Cordero y pueda vivir como hijo de Dios. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el sacrificio suficiente. Y ahora avanzamos para el final, ya casi no tenemos tiempo. ¿Os acordáis? Esta visión, esta segunda garantía, la garantía del sacrificio, viene mezclada con una historia de la salvación. ¿Lo ves en el texto? Esta mezcla es tan importante. ¿Por qué? ¡Wow! Hay cosas tan preciosas que el Señor quiere hablar hoy a nuestro corazón. Mientras Abraham esperaba por Dios, antes que el Señor viniera a celebrar el pacto, el Señor, una vez más, le da una visión del sacrificio. Una visión del sacrificio. Querida iglesia, ¿por qué la visión del sacrificio tiene que ir mezclada con una visión de la historia? Porque solamente si participamos del sacrificio es que nuestra historia puede tener esperanza. Solamente aquellos que participan y disfrutan de los beneficios del sacrificio pueden vivir una historia de esperanza eterna. Y por eso la visión del sacrificio viene mezclado con la visión de la historia. Y quiero hacer ya aquí una otra aplicación. Aquí tenemos una raíz, una clara raíz
de uno de los problemas que tenemos como civilización. Me explico. Con la modernidad, esto viene de antes, pero principalmente con la modernidad, con los pensadores de la modernidad, el hombre empezó a idealizar una visión de la historia que no necesitaba de Dios, que no necesitaba de Cristo. Con la modernidad, la gente empieza a decir, vamos a construir nuestra propia historia, vamos a construir nuestro propio sistema de justicia, nuestra ética. Así empezó la modernidad, intentando crear una esperanza lejos del sacrificio. Pero aquí el Señor está diciendo, tontería, tontería. Nuestra historia solo tiene esperanza, y una esperanza eterna, cuando ella parte y cuando nuestra vida es construida encima del sacrificio de Cristo. Amén. Y por eso, y aquí voy caminando para el final, Dios recuerda a Abraham varias cosas sobre esta visión de la historia. Qué lástima que no tengamos tiempo. Pero Dios recuerda a Abraham varias cositas importantes sobre esta visión de la historia. Esta visión que nace y se alimenta en el sacrificio. Primero, Él va a decir que Él es el Dios soberano de la historia. Él es el Dios de la cruz. Pero no es un Dios de una fe subjetiva. No, no, no. Es el Dios creador de todo. Gobierna soberanamente la historia, toda la historia. Tu historia, mi historia, toda la historia del mundo. Y por lo tanto Dios se va a presentar como un Dios soberano. Mira cómo va a enlazar, como Dios va a enlazar la historia de la descendencia de Abraham con la historia de tantas naciones, ¿no? De los amorreos, fereceos. Él es el Señor de nuestra historia, pero Él es el Señor soberano de toda la historia, de todas las naciones. Él se va a presentar aquí como el Dios omnisciente y sabio. El Dios que lo ve todo y administra y gobierna la historia de un modo soberano. Mira, el Dios omnisciente, el Dios que lo mira todo, que lo sabe todo. ¿Alguna vez has parado para pensar en esto? Mira, dice aquí que Dios conocía el futuro de Abraham, el futuro del pueblo de Dios, el futuro de Egipto, el futuro de los fereceos y de todos aquellos pueblos. Y si el Señor conoce y domina el futuro, entonces uno puede fiarse de este Dios. Y por eso los profetas del Antiguo Testamento hablaban tantas veces del Señor dando visiones de futuro para demostrar que ese Dios que conoce el futuro es un Dios a donde podemos fiarnos, a donde podemos fundamentar nuestra esperanza. Y por fin, Abraham va a escuchar que el Señor es el Señor que cumple sus promesas. Qué bonito, ¿no? En la cuarta generación, o sea, 400 años después, volverán acá, después de pasar por Egipto, 400 años después, volverán acá. O sea, el pueblo entrará y conquistará la tierra prometida a través de Josué. ¿Qué Dios es este que conoce cada momento, cada minuto de tu historia, del futuro de tu vida y de mi vida? Pero este Dios, y aquí quiero terminar, es un Dios que se presenta como el juez del universo. ¡Wow! Por un lado es un Dios paciente. Él dice, mira, todavía mi paciencia no se ha agotado. Quiero dar más años, quiero dar más siglos. A veces los fereceos, a veces esas naciones se convierten al Señor. Es un Dios paciente, pero es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que va a llamar a cada una de las naciones para que rindan cuentas de cómo han vivido. Pero es un Dios de la resurrección. Es tan bonito que muchas veces nos escapa las últimas palabras de Dios a Abraham. Dios dice en el versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz. Glória ao Senhor. Obviamente não aparece aqui a palavra ressurreição, mas o Senhor está dizendo, depois, quando termine tua vida, Abraão,
tu vas a participar daqueles que estão vivos em los cielos, de tus antepassados, daqueles que creyeron em mim. Está falando aqui que Ele é o Deus de la resurrección. Quero terminar. Uau, como terminar? Tantas palavras poderíamos apresentar aqui, pero quero volver a la crisis de Abraham, que muito possivelmente é a crisis de nosso coração hoje. Vemos en esta narrativa que a visão de Deus vino de dia ou de noite. De noite, não é por casualidade. O Senhor estava visitando a noite oscura de seu servo, a noite oscura da alma de Abraham, e que lhe disse: Deus, não temas, eu sou tu escudo e tu galardão será sobremaneira grande. Solamente o Deus Todo-Poderoso tem autoridade para proclamar este tipo de palavras. Eu sou tu escudo e tu galardão. Solamente o Deus Todo-Poderoso tem o poder de dar-nos garantias eternas, que sejam semelhantes a essa roca mais alta que eu, que as circunstâncias, que qualquer tipo de história difícil que estemos passando. Só o Deus Todo-Poderoso tem o poder de justificar-nos por la fé. Só o Deus Todo-Poderoso tem o poder de dar-nos um sacrifício perfeito e suficiente. O Senhor te chama hoje a ti e a mim. Que esperas? O Senhor te está chamando hoje para que abandones a tienda oscura aonde vive tu alma. Há momentos que passo por essas tiendas oscuras. O Senhor está dizendo: sale e vuelve a mirar-me a mim. Essa insolvência não é um lugar para permanecer. Foste chamado para crer em Cristo e permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Que esperas? O Senhor te está chamando. É possível que o Senhor esteja chamando aqui duas classes, dois grupos de pessoas muito distintas. Quizás por la primeira vez, tu entendes que a insolvência, a incapacidade de tu coração é um chamado do Senhor a confiar em Ele, a abraçar ao Hijo de Deus, a abraçar a Jesus, quizás por la primeira vez, a aceptar-lo como a única e suficiente garantia de tu vida. Pero quizás estou falando para cristianos como Abraão, que depois de grandes vitórias, sente uma grande humilhação do Senhor. É nesta humilhação que estás vivendo, o Senhor te está chamando para novos vuelos, para novas garantias, para crescer em la fé, para que nossa fé seja puesta uma vez mais em lugares altos. Quero chamar a aqueles que hoje entraram aqui sentindo-se como Zacarias falou, prisioneiros de la esperança. Me encanta, este texto me encanta. Zacarias dijo: volveos a la fortaleza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneiros de la esperança. O Senhor quer fazer hoje uma obra de libertar nossa fé e de poner nossa esperança em lugares altos. Se ponemos nossa esperança em lugares bajitos, somos quê? Prisioneiros. Prisioneiros de uma falsa esperança. Pero se lo ponemos em Cristo e solamente em Cristo, somos quê? Livres. 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 Vou chamar ao grupo de alabança e vamos a ter um momento para contestar a esta palavra do Senhor. Volveos a la fortaleza, ó prisioneiros de esperança. Tu sabes que o Senhor está falando contigo. Volveos a la fortaleza, ó prisioneiros de esperança. Ó prisioneiros de esperança. Quero, neste momento tão cortito em que vamos a contestar a la palavra do Senhor através de uma alabança, quero fazer um chamado
quero fazer um chamado simbólico, sim. E o Senhor, neste texto, ha utilizado bastante momentos simbólicos, não? Sale de tu tienda, que lindo, não? Mira a los cielos, mira a las estrelas, e eu vou em nome de Cristo. Não é o homem que chama, é a palavra de Cristo, é o verbo encarnado que chama. Quero desafiar-te a que salgas de tu coração e que vengas a orar, que vengas a entregar tu vida a Jesus, ou que vengas a dizer, Senhor, por alguma razão, e tu sabes que te amo, Senhor, pero por alguma razão que não está clara para meu coração, me he vuelto prisioneiro da esperança. E hoje quero experimentar esse gozo da liberação, de confiar solamente no Cordeiro de Deus. Assim que, com toda a liberdade, quero chamar, se tu queres tomar essa decisão simbólica, obviamente o Senhor te vai bendecir aí em tu lugar, mas se queres tomar essa decisão simbólica, sal de tu lugar e bem, vamos estar orando aqui. Mira, sou eu primeiro, já está, sou eu primeiro. Vamos orar, vamos orar. Se queres, ven. E se não, por alguma razão, pois arrodilha-te aí onde estás. E diz, Senhor, tu sabes as razões. Me he vuelto prisioneiro da esperança. Pero hoje quero volver a Cristo. Quero volver a Cristo, assim de sencillo. Quero volver a las garantias eternas. A justiça por la fé. Esse sacrifício único. Quero volver a Cristo. Minha história está em tus mãos. Minha história está em las manos de Cristo. Vamos alabar ao Senhor e contestamos, oramos, contestamos. Estamos na casa do Senhor, há liberdade para hacerlo. Vamos alabar ao Senhor, oramos.